Muchas gracias por la invitación. Para el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación es siempre un privilegio compartir con todos ustedes. Ha sido arduo el trabajo que hemos adelantado con Ascofame desde hace mucho tiempo. Les vengo a traer cierta información que con seguridad va a resultar de su completo interés si ustedes están involucrados en el quehacer académico. Con seguridad va a ser de su completo interés. Vamos a hablar un poco del examen de Estado Saber Pro, en particular del módulo que acá nos convoca. Y bueno, como les decía, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación desde hace bastante tiempo quiso adelantar unas pruebas para posgrados, para estudiantes de pregrados y para estudiantes que estuvieran saliendo de sus programas técnicos y tecnológicos. Esto empezó hace bastante tiempo con unos exámenes que se llamaban en su tiempo ESES, después mutó a ECAES y después hubo una mutación otra vez a lo que hoy conocemos como Saber Pro. Yo quiero explicarles un poco cómo es, por qué nosotros evaluamos lo que evaluamos, cómo es el esquema que le da la estructura al examen de Estado, y quiero motivarlos también a que utilicen la información que sale del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, porque es una información valiosa. Hay muchísimos datos que se pueden convertir en información para la toma de decisiones, para tener mejores currículos, para tener mejores prácticas educativas en nuestras facultades y en nuestras universidades. Así que el objetivo general de la conferencia, pues básicamente es resaltar la importancia de estos procesos de evaluación que nosotros adelantamos. El ICFES es el referente internacional en términos de pruebas estandarizadas para la educación superior. Quiero que sepan que no existe en ningún otro país esta práctica de evaluar de manera censal a los estudiantes que acceden a la educación superior, ya sea con programas técnicos, tecnólogos o universitarios. Somos la envidia de muchos países. Existen ciertos acercamientos de manera muestral, donde se selecciona de forma probabilística a un subconjunto de la población, y con eso se tratan de establecer medidas en términos de la calidad de la educación. Pero este ejercicio que hace Colombia es un ejercicio que convoca de manera anual a los programas universitarios a finales de noviembre, y en esa convocatoria más de 200.000 personas resultan evaluadas. Por supuesto que el sector está comprometido en que sean muchas más personas, en que más personas puedan acceder a la educación superior en Colombia. Y entre más personas accedan, más personas van a participar de la evaluación. Es requisito para la graduación que los estudiantes que tengan más del 70% de créditos aprobados presenten este examen, y queremos impulsarlo. Hemos hecho algunos cambios en la forma, no en el fondo, pero creemos y estamos seguros que esos cambios de forma que les voy a mostrar ahora van a redundar en que los decanos de facultad, los directores de programa y, por qué no, los jefes de oficinas de admisiones de los posgrados tomen mejores decisiones. Decisiones centradas siempre en una evaluación estandarizada, basada en el método científico, que nos permite seleccionar, por qué no, al mejor personal. También quiero resaltar ciertos aspectos de lo que nosotros hemos denominado el Sistema Nacional de Evaluación Estandarizada. Les voy a presentar el módulo, disculpen, dice odontología, pero es el módulo de atención en salud. Bueno, dar a conocer también el desarrollo de lo que estamos haciendo en términos de reporte. El reporte que ustedes van a conocer a continuación, pues es un reporte que lo hicimos con el ánimo de proporcionar bastante información a los directores de programa, a los mismos estudiantes, a los padres de familia, ¿por qué no?, a los rectores de instituciones educativas,
a los profesores, todos los actores de la educación universitaria en Colombia van a estar involucrados en estos reportes que dan información, no solamente son datos que recolectamos de manera anual y censal cada vez que se realiza la aplicación del Saber Pro, sino que queremos que esos datos se conviertan en información para una mejor toma de decisiones en la institución. Con esto en mente, pues quiero contarles que hay 3 instancias que componen este proceso de evaluación. La primera es el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación establece los propósitos y efectos de las evaluaciones, así como lo que debe ser evaluado. Ellos nos dicen qué debería ser evaluado. Hay un organismo asesor que es el CESU, el Consejo Nacional de Educación Superior, y después de que eso esté correctamente definido, llega al ICFES. Digamos, este proceso de evaluación lo toma el ICFES y el ICFES dice cómo debe ser evaluado, ¿no? Yo soy estadístico y en mi equipo hay varias personas de diferentes disciplinas. En este momento contamos con alrededor de 200 personas en la dirección de evaluación. Es un grupo interdisciplinario. Y nosotros mismos, a pesar de ser un grupo interdisciplinario, sabemos que no contamos con la experticia suficiente para desarrollar exámenes tan específicos. Entonces lo que hacemos es contar con un organismo asesor que está regulado por una resolución y se llama los comités técnicos de área. En los comités técnicos de área nosotros lo que hacemos es mostrarle a personas líderes académicos en cada una de las disciplinas. Digamos, nosotros tenemos unas ciertas evaluaciones, unas son genéricas, otras son específicas. Sin importar el tipo de evaluación, nosotros contamos siempre con un grupo de 6 o 7 personas que están evaluando día a día, desde la pregunta que se hace, las opciones de respuesta, el constructo, la argumentación de cada una de estas preguntas, y al final tenemos como resultado unas pruebas que están blindadas desde lo académico, pero que también están blindadas desde lo técnico en términos del comportamiento psicométrico. Aquí hay 2 advertencias que hacer, y es que la primera es que una prueba no necesariamente, una prueba construida por académicos no necesariamente es una buena prueba. A lo que me refiero es que hay ciertas características que nosotros debemos chequear en las pruebas, como su validez, la confiabilidad, que estadísticamente se vea que está yendo hacia el constructo. Y lo otro es que una prueba sin el respaldo de los académicos pues tampoco es una buena prueba. Entonces nosotros desde hace muchísimo tiempo lo tenemos muy claro, y nosotros lo que hacemos es construir excelentes pruebas, pero siempre con el respaldo de la academia para tener esa conjunción al final de una buena evaluación. Entonces el ICFES dice cómo hacemos. En realidad es el ICFES más, si quiere ponerlo ahí, el comité técnico de área, que está compuesto una vez más por comisionados expertos en cada uno de los módulos. Entonces participan expertos y docentes. Y después de que nosotros hemos aplicado la evaluación, debemos retornar la información, y la retornamos al mismo Ministerio de Educación Nacional y a las secretarías de educación, pero también a las instituciones. Nosotros en un pilotaje que hicimos hace poco nos hemos dado cuenta que en términos de educación, de devolver información a las instituciones de educación superior, estamos en mora. Se ha hecho un ejercicio muy bonito con los colegios, se ha hecho un ejercicio muy bonito con los propios secretarios de educación en cada una de las secretarías, pero sabemos que el examen Saber Pro estaba ahí como, este es un examen de estado que los estudiantes presentan, pero no hemos devuelto correctamente la información. Y entonces en esta dirección quisimos como volver un poco a pensar en el examen Saber Pro, a saber que es un examen que es una experiencia internacional, que muchos institutos de evaluación nos vienen aquí a Colombia a retomar esas lecciones aprendidas del Saber Pro
y que muchos países anhelarían tener esta información, y nosotros, digamos que el propósito que me trae acá es mostrarles cómo nosotros sí podemos devolver información y cómo estamos pensando una vez más en que las instituciones de educación superior son un actor importante y tienen toda la relevancia que tal vez antes no les habíamos dado. Para entrar en materia, quiero contarles rápidamente de qué se trata el Sistema Nacional de Evaluación Estandarizada. No sin antes decirle que nuestros exámenes no evalúan conocimientos. Hay una cierta discusión ahí, hay personas que están a favor, otras en contra. Esta discusión se dio hace varios años en el sector y el Estado, el gobierno decidió que los exámenes de Estado deberían evaluar competencias. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros le ponemos, al hacer una pregunta, le damos las herramientas necesarias al estudiante para responderla, teniendo en cuenta que la memoria y los conocimientos, pues efectivamente sí apuntan a otro tipo de habilidades, pero lo que nos interesa es que en el contexto en donde está la pregunta el estudiante pueda desarrollarla y pueda llegar a una respuesta satisfactoria. Y hay dos tipos de competencias en el examen Saber Pro: las competencias genéricas, que son competencias que cualquier ciudadano debería tener para convivir en una sociedad como esta del siglo XXI, y las competencias específicas. Yo les quiero mostrar un poco en este gráfico por qué nosotros medimos lo que estamos midiendo y cómo esto se relaciona desde la prueba más grande que tenemos hasta la más pequeña. Nuestra prueba más pequeña es Saber Pro. Ustedes imaginarán que lastimosamente la realidad de este país es que entran al sistema educativo unas personas, pero a medida que pasa el tiempo, esas personas dejan de estar expuestas y hay deserción, etcétera. Entonces en tercero hay más personas, por supuesto, que en 11. Y en 11 hay menos personas a su vez que en Saber Pro, porque no todos pueden acceder al sistema de educación superior. Pero nosotros empezamos en tercero a evaluar. Empezamos a evaluar las competencias básicas: lenguaje y matemáticas. Son nuestras competencias básicas. ¿Y por qué en tercero? Porque la educación colombiana está regida por algo que se llama los estándares básicos de competencias, que dan como unas directrices por ciclos. Entonces el primer ciclo termina en tercero, el segundo en quinto. En quinto ya empezamos a evaluar otras cosas, como otro tipo de competencias, como competencias ciudadanas, que son muy importantes y bueno, no tengo que mencionar por qué son importantes. Creo que estamos en un periodo de coyuntura en donde el ciudadano se resalta, y nosotros en quinto ya queremos hacer esta evaluación de competencias ciudadanas. Entonces en quinto los niños están expuestos a una evaluación de matemáticas, de lenguaje, pero también de competencias ciudadanas. En noveno seguimos con matemática, lenguaje y competencias ciudadanas, y entra ciencias naturales. En realidad entra desde quinto. Entonces los niños están evaluándose en ciencias naturales un año sí, otro año no, es decir, un año ciencias naturales, otro año competencias ciudadanas, ciencias naturales, competencias ciudadanas, y así sucesivamente, para en 11 entrar a evaluar ya incluso competencias específicas. Entonces en 11 tenemos pruebas como la prueba de matemáticas, que tiene una subprueba que se llama razonamiento cuantitativo, y la prueba de sociales, que tiene una subprueba que a su vez se denomina competencias ciudadanas. Nótese la importancia que el ICFES como Instituto de Evaluación en Colombia le da a las competencias ciudadanas. Y en Saber TIT y en Saber Pro no solamente evaluamos las competencias básicas, ciudadanas y específicas, sino que también las profesionales. Entonces este examen digamos que tiene dos partes: la parte de la mañana, que evalúa las competencias genéricas, y ahí están lectura crítica, razonamiento cuantitativo, la parte de competencias ciudadanas también con una prueba que se llama competencias ciudadanas, comunicación escrita, en donde ponemos a los estudiantes a escriben un ensayo corto, pero escriben, y se imaginan el despliegue logístico que implica la revisión de todos esos ensayos. Máxime cuando el Congreso de la República nos ha dicho que las pruebas tienen que ser comparables inclusive. Entonces ahí hay un despliegue grande y somos innovadores en eso, y también la prueba de inglés, pues que evalúa el nivel de proficiencia de los alumnos
que están expuestos a la educación superior. Y la sesión de la tarde ya trae las competencias específicas, que son pruebas propias de un módulo. El Sistema Nacional de Evaluación Estandarizada entonces pretende, primero, comparar avances entre niveles educativos, que nosotros, imagínense, la información que va a salir de acá, la Dirección General ha dado unas políticas que, para mi regocijo, como analista de información, son valiosas, y es que a partir del año 2017, cada niño que sea evaluado va a entrar a una base de datos para que hayan estudios, digamos, no para decidir acerca de si este niño tiene una buena proficiencia o no, sino para que en materia de política pública, porque nosotros no solo hacemos pruebas, sino también los niños están expuestos a cuestionarios de factores asociados, de acciones y actitudes ciudadanas, de convivencia escolar, etc., para que nosotros podamos brindar información y que los decisores de política pública, que en este caso son las Secretarías de Educación y el Ministerio de Educación Nacional, pues tomen cartas en el asunto en términos de ¿qué? De mejorar la calidad de la educación en Colombia. Entonces nosotros pretendemos comparar los avances entre niveles de educación, comparar avances en el tiempo también y por último establecer medidas de valor agregado en la educación superior. Si ustedes notan acá, las subpruebas de razonamiento cuantitativo y de competencias ciudadanas permiten, junto también con la prueba de lectura crítica, permiten hacer una estimación del valor agregado que la universidad o que estar expuesto a un cierto tipo de institución educativa en Colombia le deja al estudiante. Bien, hablemos entonces del examen Saber Pro. Este examen está regulado por la ley, en particular el decreto 3963 del 2009 establece que los objetivos de este examen son: 1, comprobar el desarrollo de competencias de los estudiantes próximos a culminar los programas académicos de pregrado. En segunda instancia, producir indicadores de valor agregado de la educación en relación con el nivel de competencias de quienes ingresan a ella. Y tercero, servir de fuente de información para la construcción de indicadores de evaluación de la calidad de los programas e instituciones. Como les decía, el examen está partido en dos sesiones: la sesión de la mañana, que evalúa las competencias genéricas, y la sesión de la tarde, que evalúa las competencias específicas. Hablemos de la sesión de la tarde. En la sesión de la tarde nosotros hemos decidido, cuando nos mudamos de CAES a Saber Pro, la diferencia básica es que creamos los grupos, bueno, había muchas, pero digamos que nosotros creamos grupos de referencia. Un grupo de referencia se define como una agrupación de programas con características similares, definida con base en 3 criterios a continuación. Una de las preguntas que más me formulan en los periodos de divulgación que tenemos en el ICFES es: ¿por qué mi programa no tiene un examen particular? Y la respuesta es que el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación en Colombia se ha definido con 2 criterios básicos. Lo primero es que nosotros somos, por constitución, estamos definidos, la constitución de nuestro servicio es masivo. Y segundo, tiene que ser estandarizado, es decir, que yo pueda dar medidas trazables a través del tiempo y estar regulados sobre la base del método científico. Entonces, en Colombia hay muchísimos programas y las denominaciones de los programas cambian. Me imagino que en las ciencias de la salud también es así, y uno puede encontrar como diferentes denominaciones de programas, inclusive programas únicos en una sola institución. Y pues lo que quisimos hacer es: creemos un clúster de programas con características similares, específicamente en estos 3 criterios. La primera es que la clasificación, pues que tiene que ser un programa que tenga una clasificación en el SNIES del Ministerio de Educación Nacional, tiene que tener una clasificación internacional normalizada en el CINE de la UNESCO, y por supuesto que para cumplir con el criterio de masivo y estandarizado, el número de evaluados pues debe permitir dar conclusiones en términos de comparación. Y eso significa entonces que más o menos como que hay una regla en el ICFES, y es que si el grupo de referencia no tiene como mínimo 1000 o 2000 estudiantes,
tal vez nosotros no hacemos módulos para esta población y dejamos que crezca, que se afiance más el programa, y cuando llegue a alcanzar un número de egresados satisfactorio, entonces evaluamos. Bueno, es importante que esto también, los grupos de referencia se han conformado con base en programas universitarios, técnicos y tecnológicos, y los normalistas superiores. Las competencias genéricas, como lo había dicho anteriormente, son lectura crítica, competencias ciudadanas, inglés, razonamiento cuantitativo y comunicación escritas. Son competencias que cualquier ciudadano tiene que tener, independiente de lo que estudió, ¿no?, del programa, y son indispensables para el desempeño académico y laboral. Todos los estudiantes presentan estas pruebas, pero algunos estudiantes presentan en la sesión de la tarde los módulos de competencias específicas, que evalúan competencias que son consideradas fundamentales para futuros egresados de programas en educación superior, y evalúan competencias comunes a esos grupos de referencia que les había dicho ya, que son una agrupación o un clúster de programas con características similares. Para que nosotros adoptemos un módulo, es decir, para que podamos cumplir con la ley que nos dice que el instituto debe dar medidas comparables en el tiempo entre estudiantes, etcétera, nosotros tenemos que desarrollar las pruebas. Y las pruebas, pues, no es tan sencillo como contratar a algunos profesores para que hagan preguntas y ponerlas ahí, digamos, en una diagramación, en un papel, para que los estudiantes las respondan. Digamos que trasciende ese ejercicio. El ejercicio se trata también de convocar a expertos académicos, pero también expertos en psicometría que me validen el cuestionario. Creo que la primera regla de la psicometría que rige este tipo de evaluaciones estandarizadas es la validez del instrumento. Si el instrumento no es válido, sería irresponsable salir con medidas que permitan comparar programas o estudiantes, porque simplemente el instrumento que yo estoy utilizando no es confiable. Y nosotros hemos definido alguna caracterización técnica. Digamos, desde lo técnico nosotros sabemos que si el instrumento no presenta una confiabilidad estable. Doctor Gutiérrez, 5 minutos. Gracias. Estable en la aplicación en 3 veces consecutivas de aplicación, entonces lamentablemente no se puede adoptar el instrumento. Así que todos los módulos que nosotros estamos obligados, digamos, a sacar por la adopción de nuevos grupos de referencia, etcétera, pasan por este periodo de validación, que es un periodo que naturalmente, dado que la prueba Saber Pro se hace anualmente, pues se debe demorar entre 4 y 5 años. Hablemos del módulo. El módulo se llama Fundamentación en Diagnóstico y Tratamiento Médico y evalúa competencias para aplicar el conocimiento de ciencias básicas y clínicas en la elaboración de diagnósticos y proponer un plan de manejo para la recuperación de la salud humana a partir de situaciones o casos clínicos de común ocurrencia en la práctica de los médicos generales. Ese es nuestro módulo, y nosotros establecemos un modelo que nos permite construir las preguntas, ¿no? Digamos que este es el objetivo, pero nosotros hemos formulado un modelo. Yo les voy a mostrar acá parte del modelo. Es un modelo de 3 partes, la tercera parte no se la puedo mostrar porque es confidencial, pero sí le puedo mostrar las 2 primeras partes. Entonces, con expertos hemos definido que hay 2 grandes características que yo quiero saber del estudiante, que están acá en el cuadro que dice afirmaciones. La primera es: determina la situación de salud o enfermedad de niños, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, a partir de casos clínicos de común ocurrencia en la práctica de los médicos generales. Y la segunda gran afirmación que tengo es: propone un plan de tratamiento de acuerdo con la situación del paciente a partir de casos clínicos de común ocurrencia en la práctica de los médicos generales. Y esas grandes afirmaciones, que son como, a su vez, como constructos por allá abstractos, las desagregamos de forma jerárquica en evidencias
que a su vez fíjense que son mucho más específicas que la afirmación. La primera afirmación tiene dos evidencias. La primera es: elabora una impresión diagnóstica a partir de los datos de la anamnesis del examen del paciente, reconoce las indicaciones de interpretación de conductas y procedimientos diagnósticos de los exámenes paraclínicos y complementarios que apoyan un diagnóstico. Y la segunda desagregación, para la segunda afirmación, plantea dos escenarios. El primero es: plantea tratamientos farmacológicos según la enfermedad y el estado de salud del paciente, y el segundo es: selecciona la mejor conducta no farmacológica según la situación del paciente. La primera afirmación, los expertos nos han dicho que debe pesar un poco más que la segunda. Le dimos un peso de 35 preguntas en un examen de 60. ¿De dónde salen las preguntas? De estas evidencias que a su vez hay una tercera fase que se llaman las tareas. Entonces yo estoy siendo mucho más específico, mucho más fino, hasta que, digamos, de ahí salen los ítems. No les voy a mostrar la tercera parte porque ya sería como evidente de dónde salen los ítems. Bien, y por último, denme 2 minutos para mostrarles que este examen va a tener algunos cambios. Para la aplicación de noviembre nosotros hemos definido que la escala va a ser 0-300. Antes teníamos una escala con media 10 y desviación estándar 1, y siempre me preguntaban cuál es el máximo de Saber Pro. No había máximo. Teníamos personas de 17, 18, por ahí uno que otro 20, pero eso llegaba hasta infinito, teóricamente, y hasta menos infinito. Ya quisimos darle como, hey, este examen ya está maduro, vamos a utilizarlo como un instrumento de decisión, de selección, más allá de que sea considerado, por supuesto, un instrumento que mida el avance en términos de los procesos educativos. Entonces ustedes van a recibir resultados globales por institución, por país, por la región en donde está la institución, el departamento y el municipio en donde está, o la ciudad más bien, en donde está la institución. Van a recibir resultados en términos de los niveles de desempeño, y vamos a tener niveles de desempeño para este módulo. Esto quiere decir que yo, en vez de dar un puntaje, es decir, doy el puntaje, pero además de dar el puntaje, doy una descripción cualitativa del estudiante. Y ahí siempre vamos a tener 4 niveles de desempeño, que son el insuficiente, el mínimo, satisfactorio y avanzado. Y además, una gran noticia para los decanos y directores de programa. Yo les voy a dar el porcentaje de preguntas equivocadas que los estudiantes respondieron en cada una de las afirmaciones. Y eso le ayuda al director de programa, al profesor, a los estudiantes, a tener una mejor comprensión del examen. Se trata de eso, no se trata de que las facultades me cambien el currículo para que nos vaya bien en este examen. No, se trata de tener una mejor comprensión del examen. Ustedes pueden encontrar las guías de orientación en la página web, en donde están ejemplos de tipos de preguntas, y el marco general, el marco conceptual que le da origen a este examen, también en la página web. Por su atención, muchísimas gracias. Este es mi correo electrónico. Si usted tiene alguna pregunta, por favor escríbame, y con gusto la atenderemos. Muchas gracias.